seguramente están encontrados antes del ciclo hídrico, y qué hablar si miramos debajo del suelo, los parámetros biológicos del suelo están totalmente alterados y destruidos. Pero en realidad creo que la ciencia le ha dado poca importancia a lo que son los parámetros biológicos del suelo. Siempre vamos a mirar de la materia orgánica, la cantidad de agua, el nitrógeno, el poco de potasio, y no salimos con 3 elementos, son 46 los elementos. Y qué hablar de la microfauna del suelo, los artrópodos, los hongos, las algas, las micorrizas que hablamos. Entonces, es hora de que porque tenemos que empezar por ahí, a recuperar el suelo. El suelo está totalmente deteriorado, ¿no? Y un poco menos, pero hay que empezar por ahí. Y eso es realmente la regeneración. Empezamos por el suelo. Después vamos a venir a ver qué especie viene, esas cosas, ¿no? Me parece que hay tarea para el lugar para muchos. Y yo estoy acá como profesional, ya estoy jubilado, me recibí en esta universidad. Creo que un compañero de promoción va a venir a la clase, Daniel. Bueno, y ahora soy productor de pleno campo Patagonia, zona de Castellar, ¿no? Y nací y criado ahí, así que he ido viendo todos estos procesos de agriculturización. No me enorgullece que presenten estas fotos, lo mucho que esté la Patagonia. El ejemplo de que no habría que haber hecho. Así te gusta hablar del suelo cuando surge la ruta. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco era medio que se adelantó a toda la charla, a toda la hora que tenía pensado, que era hablar un poco de esto, de darle importancia al suelo, a procesos microbiológicos. No, pero está buenísimo que surja también, porque bueno, la idea de compartir un poco es ver a ver desde dónde partimos. Que bueno, que creo que esa visión también es por ahí la que abunda, podemos decir, en darle importancia hasta llegamos a hablar de, bueno, de la microbiología del suelo. Y bueno, la idea es compartir algunos aportes. Yo si bien me dedico a la parte de la edafología y de la ciencia del suelo, estoy mucho más abocado a lo que es la situación agrícola del sudeste bonaerense, podríamos decir, partido de Bahía Blanca, Torquay, Pringles, Dorrego. Pero igualmente algunos principios ecológicos, podríamos decir, o de manejo del suelo que se repiten tanto en zonas más agrícolas como en zonas de pastizales. ¿Sí? Y la idea es abrir un poco el debate decir, bueno, ¿realmente estamos mirando los suelos? ¿No estamos mirando los suelos? ¿Por dónde habría que empezar? Y tratar de sumarle algo al tema principal, podríamos decir, del curso, que es el tema de manejo y restauración del pastizal. ¿Sí? Y no olvidarnos de los suelos. ¿Sí? Veo que en el chat hay algo, ahí se ve, perdón, yo lo veo. ¿Se está escuchando bien en el Zoom? ¿Escucharon acá los aportes del aula? Sí, se escucha bastante bien lo que habla el aula. Perfecto, bueno, gracias. No sé si alguno de los que está conectados tiene algo que decir, algo que agregar a esto que estábamos hablando. Bueno, entonces voy a ir avanzando un poco. Yo miro la pantalla, tengo que mirar acá el Zoom. Bueno, a partir de un informe del año 2019 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, un dato por ahí que también es como para tenerlo en cuenta, que muchas veces no se ve o no lo tenemos en cuenta, que el 40% de la superficie continental de la Argentina se encuentra bajo condiciones de certificación, o podríamos decir bajo diferentes grados de degradación. ¿Sí? Hablar de desertificación por ahí no suena... En realidad sí, deberíamos hablar de desertificación, pero a veces nos suena como muy chocante, podríamos decir. Pero es una realidad. 40% de la superficie argentina. Ya en las primeras clases vimos que el 70-75%, si no me corrigen, de la Argentina está en condiciones de aridez o de semiaridez. Este 40% de la superficie probablemente se encuentre en su mayor parte en zonas áridas y semiáridas, ¿sí? Que es un poco el ambiente a lo que nos aboca este curso. Pero bueno, para tener ese dato siempre en mente. La mitad, podríamos decir, de la superficie árida, bajo aridez o semiaridez de la Argentina, podríamos decir la mitad prácticamente, el 40%, ¿sí? Se encuentra bajo condiciones de certificación o de degradación medias a altas, podríamos decir, ¿sí? Para no perderlo de vista. Bueno. Entonces, esto que decía Clara también, hoy al inicio, cuando pedí alguna opinión, que muchas veces en lo que es la restauración de pastizales,
no se tiene en cuenta lo que es el factor suelo. Desde mi punto de vista como agrónomo, que lo hemos discutido con Daniel Pérez, bueno, con Clara, nombro a Daniel Pérez, que es medio un referente en lo que es la restauración, que muchas veces desde el campo más de la biología, podríamos decir, no se tiene muy en cuenta el suelo por una cuestión de formación también, me imagino, o hemos compartido, también la que está Ailén, también bióloga. Buenas tardes, Ailén. Pero bueno, es un factor muy importante y sobre todo en lo que es el manejo de pastizales. Entonces, para tenerlo en cuenta, por ahí más allá de alguna desviación profesional, podríamos decir, o algún interés profesional en particular, Pérez también lo nombra en lo que son los procesos de restauración, procesos de restauración en general, que es una limitante, la falta de información de suelo. Y uno porque lo ve desde la edafología, entonces por ahí para uno es un poco obvio, podríamos decir, pero muchas veces no se ve como algo tan obvio que cuando existe algún proceso de degradación, en este caso estamos más abocados a lo que son procesos, por ejemplo, como el sobrepastoreo, hay cambios en la vegetación, esos cambios en la vegetación, como nombraba hoy Francisco, Pancho, afectan el suelo, y ese suelo que está afectado por la degradación también va a afectar a la vegetación. O sea, lo tendríamos que tomar como un conjunto. No abocarnos solo al suelo ni solo a la vegetación, sino pensar un poco en el sistema. ¿Sí? Y bueno, en mi presentación no me explayé mucho, pero yo trabajo en edafología, pero más con una visión de sistema, una visión sistémica se llama. Muchas veces vinculado a lo que es la agroecología. ¿Sí? Y si prestamos atención, para ir avanzando con la presentación, que ahí puse en rojo los suelos. Tenemos en cuenta el manejo y restauración de los suelos. Porque esto también está asociado a la falta de información que nombra Pérez ahí en el trabajo del 2018, que cuando hablamos de los suelos es porque hay muchos suelos y diferentes suelos. ¿Sí? No me voy a detener mucho en este aspecto, en esta presentación, pero bueno, acá a la derecha abajo puse lo que es una toposecuencia, sería como una secuencia de suelos típica de la región del sudoeste bonaerense, que es por ahí la región que nos interesa en el marco de este curso, donde normalmente tenemos dentro de lo que es la toposecuencia sectores de loma. Sí, normalmente son sectores más altos, con menor profundidad efectiva, con la tosca, donde hay influencia más pronunciada de la tosca. Pues tenemos sectores de ladera, donde hay por ahí la característica principal es la profundidad efectiva y también, bueno, la pendiente, que muchas veces nos condiciona lo que es la erosión. Y después tenemos sectores de terraza, llanura de inundación o bajo, también muchas veces llamado, que son, podríamos decir, si bien puede ser que esto en una transecta de unos pocos, no sé, de 100 metros, nos encontremos con estos tres tipos de suelo. ¿Sí? Janina en la primera clase ya estuvo hablando un poco de una caracterización edafoclimática del sudeste, ¿sí? Más a nivel de regiones, dentro de lo que es el sudeste. Pero bueno, esto nos lo podemos encontrar ya a nivel de lote. En un mismo lote podemos tener tres situaciones de tres suelos muy diferentes, que todo lo que es la conservación, el manejo de estos suelos va a ser muy diferente. Entonces eso ya es como un puntapié inicial para hablar de los suelos. Hablamos de un lote, bueno, qué tipo de suelo, y dentro del mismo lote poder diferenciar diferentes tipos de suelo. No me voy a meter mucho en este tema, pero bueno, ya cuando hablamos de loma, ladera y bajo, cuando vayamos en la salida de campo del viernes, seguramente vamos a verlo un poco más a nivel de paisaje, pero para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Que muchas veces hablamos a nivel de lote, pero deberíamos ubicarnos un poco en el paisaje, por ejemplo. ¿Sí? Y hablar de suelos. Hay muchos tipos de suelos. Y bueno, un poco también relacionado con lo que venimos hablando, en la clase anterior del miércoles pasado, Fernando Portaciota, como estaba viendo el tema de siembra, sí, de cosecha de semillas y de siembra, que comentó algunas experiencias y dijo que me dio una conclusión de él, a partir de las experiencias que tiene, que nombró varias experiencias, era que primero había que asegurarle el suelo antes de comenzar a poner semilla. ¿Sí? Entonces ahí vemos que, bueno, muchas veces nos damos cuenta después, pero bueno, la relación que existe. Pensar en una siembra, por ahí desconociendo algunos factores básicos de suelo, por ahí capaz que conviene conocer algunos aspectos básicos de suelo, como los que vamos a conversar ahora, antes de pensar en una siembra, una resiembra, ¿sí? Una intersiembra. Cualquier cosa me van frenando, o si quieren algo que aportar o algo. Bueno, Pancho, Leti también, que vienen después, me van frenando, lo vamos a conversar. Como le he dicho, la idea es trabajarlo tipo taller, seguir aportando entre todos, porque en una hora tampoco da para una clase y extenderse mucho en algún punto, pero si hay algo en particular que nos interesa, que les interesa, me van frenando. Lo mismo a los participantes virtuales. Bueno, entonces ya hablamos un poco de la relación, o sea, de cuando hablamos de restauración de pastizales, la importancia de los suelos, que acá, bueno, me comentaron y ya medio que hablaron bastante de la relación entre los suelos y el pastizal y las implicancias que tiene. Y
algunos aspectos muy generales de suelos del sudeste bonaerense, podríamos decir. Y ahora puse una pregunta, que fue medio la consigna con la que me citó Clara a participar del curso, que me dijo, estamos organizando un curso de manejo y restauración de pastizales y quiero que tenga alguna participación, a ver por qué el suelo no tiene que quedar desnudo. Y esa fue medio la idea de Clara, o la iniciativa de Clara, que muchas veces lo vemos, o uno personalmente lo ve como algo básico dentro de lo que es la agricultura de conservación, la conservación del recurso suelo, ¿sí? Pero creo que así todo, hoy en día no se le da la importancia que merece, y bueno, en estas fotos lo podemos ver. ¿Sí? ¿Volviste, Clarino? Otra más. ¿Sí? O sea, medio que creo que es necesario hablar porque el suelo no debe quedar nudo si hoy en día nos encontramos con estas situaciones, y no son casos aislados, sino son muchas veces casos, o sea, que abarcan grandes superficies dentro del sudeste bonaerense. O sea, si bien es algo básico, porque el suelo no debe quedar nudo, creo que es necesario hablar y avanzar un poco en la importancia real de por qué el suelo no debe quedar nudo. ¿Sí? Y ahí les pregunto a ustedes, a ver alguno que esté en la virtualidad, si quiere compartir algo. Acá tenemos altavoces, así los escuchamos bien. ¿Por qué les parece que el suelo no debe quedar desnudo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué experiencias tienen? No pueden hablar con escribir. Hablar o escribir, sí, me dicen acá y lo leemos. Y No hay yo, problema. Magdalena, desde Trenquelauquen. Sí, Magdalena. Buenas tardes. No puedo Sí, activar sí, la se escucha cámara, perfecto. está roto. Bueno, claramente las imágenes reflejan No hay problema. los suelos de la región pampeana, ¿sí? Donde me encuentro. Y respondiendo a la pregunta, no solo para la producción, ¿no? Para evitar a las malezas, en esta zona el principal problema que tienen los productores que se encuentran en el periurbano, donde no pueden aplicar agroquímicos, el problema es el gramón. Pero el problema de que no haya ninguna cobertura también lo sufre la ciudad. Literalmente el suelo se vuela. Esta zona es Perfecto. Bueno, de mucho médano. Y claramente sí, está bien que hablemos de certificación, de la falta de información que tienen los productores, porque hoy el que trabaja bajo el sistema agroecológico, para tratar de agregar materia orgánica al suelo, utiliza mucho el estiércol de los animales, pero yo personalmente creo que eso tampoco es muy bueno por la salinización de los suelos. Creo que sería mejor si se pensara en compostar los residuos de todos los campos y aplicarlos. Hola, buenas tardes. Soy Ariel desde acá, desde Algarrobo. Yo creo que el tema de la cobertura del suelo es fundamental por un tema de, primero que conserva mucho mejor la humedad porque evita la evapotranspiración. Nosotros en esta zona tenemos mucho viento y la cobertura del suelo siempre es importante para conservar la humedad. Y otra cosa que también favorece es la incorporación de materia orgánica al suelo. Los suelos de la zona nuestra son bastante carentes de materia orgánica, lo han ido perdiendo a lo largo del tiempo. Y un suelo con cobertura favorece que eso después se pudra y lo que queda se incorpore a la tierra en forma de materia orgánica. muy bien, gracias, Ariel. Bueno, ahí Camacho sí dice, supongo para evitar la erosión del suelo. Alguien que está sin nombre pone por la erosión hídrica y eólica. Muy bien, que lo nombraba Magdalena. El tema de la erosión, decía, se vuelan los suelos. ¿Algo más? Hasta ahora, bueno, Magdalena nombró el tema de la erosión. Y Ariel, de Algarrobo, el tema de conservar mejor la humedad. Ahora vamos a ver un poco. Y que, bueno, como fuente de materia orgánica, también el tema de la cobertura del suelo.
Sí, también la protección de las semillas que se entierran en el suelo y quedan protegidas de alguna cobertura, ya sea rosa o activa, que reduce la temperatura del suelo y hace que ese suelo que está descubierto puede levantarse 60 grados más, obviamente en una temperatura. Muy bueno. ¿Escucharon los que están desde la virtualidad? El aporte de Pancho, Francisco. ¿Dicen Francisco o dicen Pancho? ¿Todos te conocen por Pancho? Ah, bueno. No, se escuchó muy bajito. Bueno, gracias, le repito. Bueno, acá Pancho, Francisco Velázquez en realidad, pero lo conocemos como Pancho, docente en Pasturas de la UNS también, que después va a estar en la segunda parte de la charla, y ya ha estado en encuentros anteriores. Nombraba lo que llegué a notar, si no corregime Pancho, la importancia de la cobertura en lo que es la protección de las semillas, regulación de la temperatura, y no sé si algo más nombraste. Bueno, la humedad también nombraste. Que permite una mayor probabilidad de establecimiento de esa Y que la cobertura permite una mayor probabilidad de establecimiento de esas semillas. Sí, que muchas veces se lo nombra como generar hábitat para las semillas. Sí, o por ahí se encuentra así en la bibliografía. Sí, también Bueno, perdón, Fer, también para que se sí, Yanni. toda la brosa, la materia senescente de las plantas que caen al suelo, aporte materia orgánica y bueno, también como dice Pancho, un sitio seguro para las semillas, pero esa materia orgánica es la que después se descompone, alimenta al suelo y como dice alguien acá en el chat, favorece a la microfauna del suelo, a los microorganismos edáficos. Ah. Perfecto, Yanni, muchas gracias. Sí, ahí lo veo a Alejandro Rivet. Buenas tardes, Ale, no te había visto. Que bueno, también dice que si el suelo tiene raíces vivas, mantiene también mejor los microorganismos edáficos, lo pregunta. Y sí, hay muchos microorganismos edáficos que siempre dependen de que haya raíces vivas en el suelo. Hoy nombraban las micorrizas, ¿no? Por ejemplo, son mayormente, o sea, necesitan raíces vivas. Bueno, ahí nombra Janina también las micorrizas, lo que está nombrando. Pero sí, sí. Luego de todo, hacer más extremas las condiciones para que nazca la vida, ya sea la germinación, para que haya aire, humo, microrriza. Así que, como dijo Pancho, la temperatura es mucho más alta, la humedad es mucho menos. Los viejos libros de agronomía decían que una manera de curar el suelo era con el sol. Si el suelo está descubierto a las 4 de la tarde, en el mes de enero, me imagino la temperatura que puede llegar a levantar ahí, y qué semillas van a hacer ahí, o qué bacteria, o qué alga, o qué hongo para proliferar el descendiente, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias, sí. ¿Se escuchó este último aporte? Si no repito, trato de resumir, pues justo me está apuntando para mí la compu. Pero bueno, decía así que la falta de cobertura hace mucho más extremas las condiciones, bueno, el tema de la esterilización del suelo por el impacto directo de los rayos solares, podemos decir, de la radiación directamente sobre el suelo. Pero ahí, perdón, en el chat dice, si el suelo desnudo hay una relación respecto a la colonización de especies exóticas representativas. Sí, ahora no me voy a detener mucho en eso, pero sí lo vi. Camacho preguntaba eso por ahí, después lo podemos ver o a través de un mail o a partir de experiencia, pero no me quería detener mucho ahí. O también, bueno, Pancho, Leti pueden avanzar con eso, para no irnos por ahí por las ramas, pero queda esa consulta, ¿sí? Gracias, Ailu. Anotala si querés y después de última la retomamos. Que no me quería ir de esta... Ahí pone perfecto. No me quería ir de esta idea de que nombraban, bueno, ¿cómo era su nombre? Miguel. Miguel nombraba que hace mucho más extremas las condiciones. Y esto, y nombraba algo bueno de los libros antiguos de la agronomía, ya Columela hace 2000 años ya se hablaba de la importancia de la cobertura del suelo. O sea, no es algo nuevo. Pero a pesar que no es algo nuevo, nos seguimos encontrando con estas situaciones. O sea, si uno dice, Columela lo decía hace 2000 años, medio que está en el saber popular, en el imaginario colectivo, podemos decir, el tema de la cobertura, toda la importancia que tiene, que se adelantaron mucho a toda la presentación. Tengo 5 o 6 diapositivas más que vamos a estar hablando de estos factores, ¿sí? Medio que lo sabemos. Desde mi opinión o mi aporte de la efología es que no se le da la importancia real que tiene la cobertura del suelo. Por ahí llega un poquito más, nos olvidamos la importancia de la cobertura y o se pastorea más, o se laborea más el suelo, o se pisotea más,
y no se le da la real importancia. Si bien todos sabemos por qué el suelo no tiene que quedar desnudo, lo nombraron, bueno, los que estamos acá, los que estuvieron en la sala virtual, pero bueno, creo que no se le da la real importancia. Así que vamos a hacer un poco, nombraron la erosión, conservar la humedad, incorporar materia orgánica, protección de semillas, es lo que vamos a hablar ahora, pero con algunos datos para ver si podemos avanzar un poco en darle la importancia real, ¿sí? Y bueno, también desde cuestiones más con una importancia real, llevarlo a números, podríamos decir, en lo que es la degradación, la conservación del suelo. Por ejemplo, acá les enumeré algunos, seguramente se me escapó algún. Ahí está. Estoy mirando otra vez la pantalla. Pasame porque me pongo nervioso. Perdón, pero estamos con las dos compus. Bueno, hoy nombraron algo de conservar la humedad del suelo, que sí, un suelo que está cubierto por brosa, normalmente conserva más la humedad del suelo, pero antes de conservar la humedad del suelo hay un factor que es muy importante y que no se le da prácticamente nada de importancia, que es el efecto que tiene la cobertura del suelo en lo que es la infiltración del agua de lluvia. ¿Sí? Acá tenemos dos estudiantes de agronomía. ¿Qué nos referimos con la infiltración del agua de lluvia? La infiltración del agua de lluvia. Sí, yo lo veo con el caso de las raíces del suelo, que se tallan por debajo de la superficie, y a la hora de captar el agua de lluvia, yo creo que es fundamental tener presente la cobertura vegetal. Sí, sí, pero no en realidad. O sea, no tan relacionado con las raíces. Sí que al existir cobertura en el suelo, ya sea por brosa o por especies vivas, lo que se logra es evitar el impacto de la gota de lluvia directamente sobre la superficie del suelo. También que el agua que cae permanezca sobre la superficie y se le dé un tiempo a que infiltre en el suelo, a que entre en el suelo, ¿sí? Entonces, esto es una tesis del año 2014. Puse algunos datos por ahí para llamar un poco la atención. Una tesis de Nora Echeverría, que era docente, se jubiló ya acá en el Departamento de Agronomía. Y unos ensayos con este aparato que ven acá a la derecha, que es un simulador de lluvia. Lo que hace es simular una lluvia. Y aplicó 2 lluvias en 2 días consecutivos, un día de 25 milímetros y el otro día otros 25 milímetros. Aplicó la lluvia en 3 situaciones: un pastizal pastoreado sin pisoteo, un pastizal pastoreado y pisoteado, y un pastizal fuertemente pastoreado y pisoteado. ¿Sí? Y midió qué cantidad de milímetros de agua ingresaron en el suelo. Se encontró que en la primera situación ingresaron al suelo unos 44 milímetros, que era el 87% de lo que aplicó, de los 50 milímetros. En el pastizal pastoreado y pisoteado entraron unos 40 milímetros, el 75%, y en el caso del pastizal más degradado, podemos decir, que estaba fuertemente pastoreado y pisoteado, de los 50 milímetros, que fueron 2 lluvias de 25 milímetros, o sea, algo normal, podemos decir, algo esperable en la zona semiárida, en la región semiárida argentina, entraron apenas al suelo 20 milímetros, el 32% de la precipitación. ¿Sí? Estos podrían ser o 3 lotes del mismo campo o 3 lotes de vecinos que recibieron la misma precipitación, que por la radio escuchamos, llovieron 50 milímetros, pero las plantas que están en estas 3 situaciones, para una planta llovieron 45 milímetros, para otra planta llovieron 40 milímetros, y para otra planta llovieron 20 milímetros. Aunque escuchamos todo lo mismo en la radio, los 50 milímetros, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos un factor muy importante del efecto de la cobertura del suelo, el tema de la infiltración. Si bien después nos va a ayudar a conservar la humedad del suelo, creo que el principal efecto que tiene es permitir la infiltración del agua de lluvia. Si no, de esos 50 milímetros, como decíamos acá, en algunas situaciones 20 milímetros no llueve. Me voy a volver loca Clara moviendo, pero bueno, si estamos en esta situación, sí, llovieron 50 milímetros. 30 no infiltraron, quedaron en la superficie del suelo, se evaporaron directamente, o si existe algo de pendiente, que es algo muy normal en la región del sudeste bonaerense por la presencia de laderas con pendiente, ocurre el escurrimiento y la erosión hídrica. ¿Sí? Entonces podríamos decir que hoy no se nombró, por ahí cuando les pedí algo de opinión, la importancia que tiene la cobertura del suelo en ayudar a lo que es la infiltración del agua lluvia, o sea, lo que llueve realmente que entre en el suelo. ¿Sí? Que acá ya le podemos dar algún tipo de valor, podríamos decir, si vemos un suelo fuertemente pastoreado y pisoteado, acá perdió 30 milímetros,
¿sí? Este pastizal versus este. Eran todos, había más situaciones, pero bueno, yo tomé las que estaban pastoreados, que por ahí representan más situaciones reales, ¿sí? Un sitio pastoreado pero no pisoteado, y bueno, otros más pisoteados. Este, en 50 milímetros, en una lluvia normal, podríamos decir, de la primavera, el otoño, de 50 milímetros, este perdió 30 milímetros. Si asumimos una eficiencia del uso del agua de 10 kilos de materia seca por milímetro, 5, 10, depende, supongamos 10, son 300 kilos de materia seca menos que tuvo este suelo versus este. Entonces ya teniendo en cuenta estas cuestiones, ya le empezamos a dar como un valor, podríamos decir, en lo que es el manejo. Pero bueno, no pierdo de vista que estamos hablando de manejo de pastizales también, ¿sí? No estamos hablando solamente de conservación de recursos, sino relacionado al manejo. ¿Está? Pero bueno, fíjense cómo la cobertura ya me puede, de 50 milímetros, marcar perder 30 milímetros. Y bueno, acá había puesto una foto del simulador de lluvia, y esto es un simulador de lluvia, o sea, se aplica una intensidad de lluvia esperable, podríamos decir, esto creo que fue en 1 hora las 2 lluvias. O sea, no es que se aplicaron, que uno dice, bueno, eso no va a ocurrir nunca. No, son lluvias que ocurren normalmente, ¿sí? Y esto, a mí personalmente me hace pensar, a ver si realmente las lluvias son la principal limitante. Cuando hablamos con cualquier productor, yo, bueno, les decía, estoy más relacionado con productores de la zona más agrícola del sudeste bonaerense, pero me imagino cualquier productor de Villarino, Patagones, mismo de Bahía Blanca. Muchas veces dicen, no, la principal limitante, no, que no llueve, que no llueve, que no llueve. Y muchas veces vemos años que llueve el promedio, capaz que varía un poco lo que es la distribución de la lluvia, ¿sí? Pero a este suelo, si le llovieron los 500 milímetros anuales, al suelo entraron 200, los otros 300 se fueron por cubrimientos pendientes, o se evaporaron directamente y nunca ingresaron en el suelo. ¿Tá? Entonces, bueno, capaz que nos podemos detener a pensar un poco si realmente las lluvias son la principal limitante. ¿Sí? ¿Algún comentario? Y eso puede pasar cuando tenés un campo arenoso y otro pedazo que es más pesado, y el campo arenoso responde más de la misma función de manejo que el campo pesado. Eso te decían en el chat también. Sí. Dependerá. Charo también pone, dependerá si es suelo arenoso o arcilloso, cambiará la velocidad de infiltración. ¿Sí? Influye lo que es la granulometría del suelo, influye en la velocidad de infiltración, pero estas 3 situaciones, no me detuve mucho, pero bueno, en un trabajo de tesis, está hecho en suelos de granulometría idéntica. ¿Sí? Sí, mínimamente comparable, o sea, son suelos del... pensé que iba a estar Martín, pero esto creo que era en el partido de Villarino, no les quiero mentir, pero bueno, está el link, Echeverría 2014. Creo que era en el partido de Villarino, así que probablemente sea un suelo más bien arenoso, y si bien la velocidad de infiltración varía entre un suelo y un suelo arenoso, un suelo arcilloso, un suelo más fino, más pesado, siempre el efecto de la cobertura puede variar el porcentaje, pero va a tener un efecto en la cobertura, aumentar la infiltración. ¿Sí? Como decía Charo, suelos más finos tienen menor valor de infiltración, sí, eso es una realidad, pero el efecto de la cobertura va a ser igual de importante en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso. Es más, yo en un suelo arcilloso esperaría mayor efecto aún de la cobertura. Al tener menor velocidad de infiltración, esperaría un efecto más fuerte, ¿sí? Pero en esta presentación, por ahí, no me quiero detener mucho en los valores, o decir, sino en algunos conceptos generales. Después esto se aplica, hay gente de Suárez, gente de Patagones, de Villarino, se aplica, después variará el orden de la magnitud. Pero bueno, los principios son los mismos, son similares al menos. El concepto sería que la historia del uso de los suelos no puede cambiar de región. Solamente 400 milímetros. Un 80% son 320 milímetros. 30 son 100. Es decir, vamos a una sola, de una zona subhúmeda, una área, de una área, una extremadamente área. Entonces, y sigue lo mismo. Sí, sí, es la lo que hay que entender. Sí, sí. Bueno, es una buena forma de... También tiene sus prácticas, por ahí insistimos con alguna práctica, creyendo que penetraron los 400 milímetros. Sí, sí. Bueno, muy buen aporte, nuevamente. Sí, muchas veces se puede surgir de esta situación de pastizal pastoreado sin pisoteo, que responde de una forma, se hace una utilización que nos lleva a esta, y esto es algo que se escucha mucho entre agricultores, en la zona más agrícola se escucha mucho, no, ahora no llueve lo mismo, y te pones a ver las precipitaciones de los últimos 10, 15 años, y más o menos va lloviendo dentro del promedio. Hay años más secos, tuvo la sequía del 2008, 2009,
Pero después hay años, bueno, Janina mostraba, pasar de las sequías a inundación. Y uno ve series más largas y se va medio repitiendo. Pero medio que está también que llueve menos. Bueno, capaz que podemos empezar a pensarlo. Está que con nuestras prácticas hemos aliviado el sistema. Sí, sí. Entonces, La zona es una zona señal. Claro, hospitales están adaptados para responder a ese nivel, a ese milimetraje. A no ser que ocurra una sequía severa o extrema, que ya es otra cosa, ¿no? En la sequía normal, el pastizal debería responder en función de las prácticas que nosotros realizamos, ¿no? No debería afectarlo, porque supuestamente además evolucionaron bajo un determinado régimen de pastoreo. El problema es que nosotros con nuestro manejo diferencial, justamente a veces perjudicamos al sistema y no lo dejamos responder. Procesos, al ser una zona de criminalidad, van a ser mucho más lentos que lo que pueda haber en un planeta. Exactamente, sí, sí, así es. Pero bueno, me gusta que a partir de esto ya empezar a plantearnos algunas cosas que vayan surgiendo, algunas más preguntas que respuestas capaz que me dicen, pero bueno, tenía una hora nomás, no puedo responder mucho. Bueno, y un poco acá puse un ejemplo para darle valores. A mí me gusta darle valores porque por ahí uno lo ve, se ve más fácil, ¿sí? Cuando hablamos de la importancia de la cobertura y la infiltración, por ejemplo, llovieron 30 milímetros. Les decía, escuchamos en la radio que llovieron 30 milímetros. Si tomamos los porcentajes a partir de los datos que tenía Echeverría, decimos, bueno, acá un suelo con una muy buena cobertura, entraron al suelo 26 en realidad. Siempre hay una parte que queda en superficie, que se afuera directamente, 26. En esta otra situación, una foto robada, Francisco, Pancho, llovieron 10 milímetros. O sea, este suelo se enteró que llovieron 10 milímetros, no llovieron 30. Y también se pueden dar situaciones como esta, donde podemos tener sitios donde muy poca cobertura, similar a este, llovieron 10 milímetros, y otros sitios donde de la precipitación entraron 23, ese 70% creo que decía en la diapositiva anterior, 70 y pico, y puede ser que reciban 20 milímetros que vienen de escorrentía de este sitio donde no entró. ¿Sí? Entonces por ahí vemos manchones. Entonces también acá nos está cambiando el ciclo hidrológico, podríamos decir. Llovieron 30, acá entraron 26, acá entraron 10 y acá entraron 43. ¿Está? Para tenerlo a cuenta. Muy afectado por la cobertura. Esto que me preguntó Clara, ¿por qué el suelo no tiene que quedar desnudo? Por estas cuestiones, ¿sí? La infiltración, por ahí, desde mi punto de vista, el más importante. Después otro ítem que nombraron, el tema de la erosión. Lo había nombrado Magdalena, ¿sí? Que nombró la erosión eólica, que es una realidad. El suelo desnudo, el suelo descubierto, hablamos normalmente más que desnudo, es mucho más susceptible a la erosión eólica, bueno, sobre todo suelos de esta región, con granometrías medias a gruesas, suelos arenosos, ¿sí? Pero así todo, en lo que es la zona árida y semiárida, ocurre erosión hídrica. Y uno diría, no, si acá llueven 300, 400, 500 milímetros, ¿cómo va a haber erosión hídrica? Y sí, ocurre erosión hídrica que está relacionado a esto que veíamos. Si llovieron 30 y entraron 10, los otros 20, si hay algo dependiente, se van a mover sobre la superficie, el escurrimiento. Eso es erosión hídrica, ¿sí? Muchas veces no es de la magnitud, no vamos a ver una carga, como podemos ver en Coronel Suárez, por ejemplo, pero esa erosión... Sí, sí. No, pero quería volver, ¿eh? Al tema de la erosión quería volver acá. Si llovieron 30 y entraron 10, los otros 20 se van a mover por escurrimiento si hay algo dependiente. Eso es erosión hídrica. Una erosión laminar que no se ve tan a simple vista, pero también es importante. Aunque estamos hablando de zona árida y semiárida, muchas veces los problemas de erosión eólica se superponen con erosión de la erosión hídrica, es que no se ve. La erosión eólica sí, pues normalmente estamos en el campo, estamos viajando y vemos que vuela a tierra, la vemos. Decimos, estamos tomando mate en casa, abrimos la ventana y vemos la erosión eólica. Entonces es algo que estamos mucho más naturalizados a verlo y asumir su importancia. El tema de la erosión hídrica, normalmente cuando llueve no se está trabajando en el campo, no se sale a recorrer, no se está trabajando en el tractor, entonces no se ve. Dicen, bueno, mañana dan 50 milímetros, no, mañana entonces no salgo, me quedo en el galpón.
Y ocurre esa erosión hídrica y normalmente no la vemos. Y lo que no vemos es muy difícil de darle un valor. Vamos a los 2 o 3 días, está el campo más verde, decimos, bueno, llovió, qué bueno que llovió. Pero en situaciones con escasa cobertura, aunque estemos en zona árida, semiárida, ocurre erosión hídrica, ¿sí? Aunque es mucho menos visible, podríamos decir. Y normalmente se asume que el porcentaje de cobertura del suelo debe ser un mínimo de un 30% para disminuir el riesgo de erosión, tanto eólico como hídrico. Mínimo un 30%. ¿Cómo lo podemos determinar? De una forma muy sencilla, un cuadro de 50 centímetros de lado, lo tiramos en cualquier lado del campo y vemos el porcentaje a simple vista, la cobertura que tenemos. ¿Sí? Cuando vayamos el viernes al campo lo podemos hacer también en forma práctica, es muy sencillo. Y no es necesario determinar si tenemos 30 o 35, pero tener una idea más o menos si el 30% está cubierto. ¿Sí? Bueno, y después, bueno, también, bueno, el tema de prevenir la erosión, bueno, no mantiene solamente el recurso suelo, sino mantiene todo el funcionamiento del ecosistema. ¿Sí? Cuando hablamos de erosión hídrica, estamos hablando de ese escurrimiento, es que el agua ingrese donde ocurrió la precipitación, no que se mueva y, bueno, va a llevar asociado la pérdida también de nutrientes, como puede ser nitrógeno, fósforo, y materia orgánica del suelo. ¿Sí? Esto es para nuestras condiciones, bajo condiciones de lluvia natural, no un año con lluvias excesivas, podemos perder hasta 260 kilos de carbono, ¿sí? Que serían aproximadamente 500 kilos de materia orgánica por hectárea, 33 kilos de nitrógeno, con 60 kilos de urea más o menos, y 6,5 kilos de fósforo, que habría que hacerla, sí, son unos 30 kilos de fosfato de amonio. ¿Sí? Para darle también un valor o verlo, porque por ahí hablamos, no, se pierden 6,5 kilos, son 30 kilos de fosfato de amónico por hectárea. ¿Sí? Bajo condiciones de lluvia normal, que se pueden perder por escurrimiento si no hay una adecuada cobertura. Mínimo ese 30%. ¿Sí? Avanzar. Bueno, y acá en el chat, Nano dice, y además el impacto que generan las gotas de lluvia sobre el suelo desnudo, destruyendo la estructura del suelo. Exactamente, Nano. Que hoy me iba a detener, pero no me detuve por apurarme. Pero cuando hablamos de erosión, si yo les pregunto, ¿cuál es el factor que tiene el mayor poder desagregante? Se habla normalmente. En el suelo tenemos lo que es la granulometría, el porcentaje de arena, limo y arcilla, la materia orgánica, y después normalmente se unen y forman lo que son los agregados del suelo, los terrones, que es la estructura del suelo, que nos determina la porosidad. ¿Cuál les parece que es el...? Te me adelantaste, Claudia. Estoy en el prevenir erosión. Sí, pero bueno. ¿Cuál les parece que es el factor con mayor poder desagregante y con el mayor poder de romper los agregados del suelo? Ya me adelanté un poco. La labranza, el pisoteo de los animales, el tráfico de maquinaria, la gota de agua. ¿Ya lo sabía o lo leyó recién? Ahí está, aquí está. Hay fotos de los yanquis. Que no me acuerdo cuál es el sitio que está, pero cuando impacta la gota en el piso y cómo salta el micropartícula y salpica todo alrededor, ¿no? Sí. La foto de blanco y negro, como yo, ¿no? Blanco y negro. Bueno, en blanco y negro, pero sigue estando la misma foto en los libros de grafología. Y si vamos al campo, año 2023, podemos grabar un video por WhatsApp acá y lo mandamos en 2 minutos a China, pero sigue ocurriendo el mismo efecto, el impacto de la gota de lluvia. El factor con el mayor poder desagregante, mayor poder de romper agregados, no es la labranza, ni el pisoteo de los animales, ni el tráfico de maquinaria, que por ahí es lo que uno se imagina. El factor con mayor poder desagregante, por una cuestión de la energía cinética que trae la gota de lluvia, que impacta directamente sobre los agregados, que produce el estallido de los agregados, que se dice muchas veces. Entonces, la gota de lluvia es el factor con mayor poder desagregante. Entonces, pensemos a ver si no es importante proteger los agregados del suelo de que la gota de lluvia no impacte directamente sobre los agregados. ¿Sí? Otra es la importancia de la cobertura. Que muchas veces decimos, no, quiero conservar la estructura del suelo, entonces no voy a realizar una labranza. Y capaz que es más importante conservar una buena cobertura del suelo para mantener los agregados del suelo. ¿Sí? Que bueno, también está íntimamente relacionado con prevenir la erosión. Si mantenemos los agregados
pegado del suelo, es un suelo que no se va a volar, que no se va a escurrir, ¿sí? Que va a tener una alta velocidad de infiltración. Está todo relacionado. Por ahí lo separamos un poco para detenernos en cada factor, pero está todo relacionado. Gracias, Nano, por el aporte que se me había pasado. Así, ahí me detuve un poco a hablar de eso. Y después, bueno, hablamos de la importancia de la cobertura en lo que es la infiltración, prevenir la erosión, y otro factor que yo acá puse, generación de hábitat. Hoy habían dicho de otra forma, lo habían nombrado. Janina, claro, que nombró sitios seguros para la germinación. Sí. Bueno, yo puse generación de hábitat, sería similar a hablar de sitios seguros para la germinación. Yo puse generación de hábitat, que también lo nombraron, este aporte, o la cobertura, sobre todo por la brosa, aporta materia orgánica al suelo. Esa materia orgánica es el sustrato sobre el que se van a desarrollar los organismos, los microorganismos. Hoy se habla algo de la importancia de mantener la vida de los microorganismos del suelo. Los microorganismos del suelo viven a costa de la materia orgánica del suelo. ¿Sí? Si estamos aportando brosa en forma de cobertura, estamos aportando materia orgánica. Las raíces también son otro aporte de materia orgánica. ¿Sí? No nos vamos a poner a discutir cuál de los dos factores, cuál de los dos aportes es más importante, si las raíces o la brosa. Pues daría para horas de discusión. Pero sí que la brosa es muy importante por el aporte de materia orgánica y por todos estos factores que estamos hablando anteriormente. ¿Sí? Por eso no, creo que no es válida la discusión a ver si aporta más la raíz o la brosa. Son dos cosas diferentes con dos funciones diferentes. Uno está en superficie, otro está ya en la matriz del suelo. Pero bueno, esa generación de hábitat ya sea para las semillas o para los microorganismos del suelo. En cuanto al aporte de materia orgánica, la regulación de la temperatura, ¿sí? Un día con 40 grados, todo lo primero que buscamos es la sombra, porque es insostenible la vida, podemos ir a pleno rayo del sol. Bueno, lo mismo ocurre con los microorganismos del suelo. Disminución de la evaporación, ¿sí? Que este también lo habían nombrado hoy. Ariel había dicho algo de conservar mejor la humedad. ¿Sí? Primero nos ayuda a que la lluvia ingrese en el suelo, y después nos ayuda a que se conserve en el suelo. ¿Sí? Y bueno, tiene un efecto al regular la temperatura y la humedad, un gran efecto en lo que es la actividad de microorganismos del suelo. Y esa actividad de microorganismos del suelo nos va a afectar lo que es la disponibilidad del ciclado de nutrientes, la agregación, la formación de agregados del suelo, el ciclado de la materia orgánica, la absorción de nutrientes, ¿sí? Y esta generación de hábitat también lo había puesto por el tema de los sitios seguros que hoy nombraban, también para la germinación de la semilla, ¿sí? Que esos eran por ahí los tres factores principales en cuanto a la importancia de la cobertura. Y en cuanto a generación de hábitat, también, que esto es algo que no se ve, y muchas veces las cosas que no se ven es difícil darle un valor. Esto es de un trabajo de la Roulette, no la conozco, pero bueno, era justo en el Caldenal Pampeano, así que podéis extrapolar de las situaciones productivas que conocemos. La misma situación, o sea, el mismo suelo, el mismo lote, donde se trabajó con un testigo, donde no se hizo nada. Se fue la palabra del rolado. Muchas gracias, Helen. Una situación de rolado y una situación de rolado y quema. ¿Sí? No es para meternos otra vez en los valores, a ver si eran 30 miligramos de carbono y dióxido de carbono, no, por ahí no detenernos en eso, pero sí que el testigo, la actividad de microorganismos era de 30, ¿sí? Y con el rolado la actividad de microorganismos subió a 45. O sea, aumentó un 50% la actividad de microorganismos por una práctica. ¿Sí? Y si aplicamos el rolado y la quema, bueno, no hay diferencia significativa, así que no podemos hablar de disminución. Sería más o menos la misma actividad de microorganismos que el testigo. Pero bueno, con una práctica común podemos afectar la actividad de microorganismos, por ahí que es algo que no vemos. ¿Sí? Que esto del rolado está muy relacionado probablemente al disturbio del suelo, una mayor aireación del suelo y el aporte de materia orgánica y de cobertura que queda en superficie. A diferencia acá en el caso de la quema, esa cobertura se pierde, me imagino. ¿Sí? Pero bueno, no es para detenernos bien en el manejo, sino pensar que a partir de práctica de manejo podemos afectar la actividad de microorganismos. Y esta actividad de microorganismos nos va a afectar la disponibilidad de fósforo, por ejemplo, la disponibilidad de nitrógeno. Y esta tabla, también que no es para detenernos en los datos, pero que a partir de mi tesis doctoral, muy alejada de estas situaciones que estamos hablando, pero trabajando en suelo bajo siembra directa, donde vemos que, por ejemplo, la profundidad de 0,10, 0 es un suelo desnudo, la actividad de microorganismo era 4, y cuando le agregamos cobertura, podemos decir, el mismo suelo, el mismo contenido de materia orgánica, la misma población de microorganismos, podríamos decir, podemos hasta más que duplicar la actividad de microorganismos de un suelo.
Por el solo efecto acá se agregó materia, lo único que se agregó es rastrojo, 5.000 kilos de rastrojo por hectárea, que no es un aporte muy grande tampoco, ¿sí? Y llevo la cantidad de microorganismos de 4 a 10. ¿Por qué? Por regular la temperatura, por disminuir la evaporación, o sea, una mayor disponibilidad de agua para los microorganismos. ¿Sí? Obviamente esto no es extrapolar y no es para quedarnos con los valores, pero sí para tener una idea, como con la cobertura podemos aumentar, y no es que aumentamos un 1%, un 2%, podemos más que duplicar la cantidad de microorganismos. Bueno, y otros factores, a mí se me acabó la imaginación. Bueno, disminuir el efecto del pisoteo, también está probado que el pisoteo por los animales en un suelo con cobertura es menor el efecto que tiene en la compactación del suelo, si hay cobertura, si hay brosa, que si está el suelo desnudo. Y probablemente haya otros factores que estén influenciados por la presencia de cobertura en el suelo, ¿sí? O que expliquen por qué el suelo no debe quedar desnudo. Que la idea era responder un poco a esa pregunta inicial de Clara y hacer un aporte para el curso. Bueno, veo que estoy bien de tiempo, porque arrancamos mi cuarto, así que me queda un ratito. Igual ya estamos terminando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún aporte también acá para algún otro factor que se me haya escapado de por qué el suelo no debe quedar desnudo. ¿Algún comentario, consulta? ¿Virtual o acá? Cualquiera. Una pregunta, ¿qué es en los distintos tipos de manejo que ahora veremos, pero hay bastante, siempre se habla bastante de hasta dónde comer, básicamente, ¿no? Y creo que hay, creo, pero no lo sé, lo pregunto, que es distinto una situación donde el lote está permanentemente con el suelo desnudo, como por ejemplo la foto que mostramos, y otra situación donde uno tiene, por ejemplo, un pulso de pastoreo donde te queda suelo desnudo, o sea, si comes hasta muy abajo, pero que después deja descansar y se cubre de nuevo. Entonces, si justo llueve, el efecto de la gota es el mismo sobre los agregados, pero el efecto, por ejemplo, no sé, si una planta puede descansar, tiene más raíces, no es que es un suelo que no tiene raíces. Tiene plantas perennes que en un momento se comen hasta abajo, pero después se recuperan. Entonces, bueno, no sé, cómo sería esa situación o cuáles serían, hasta dónde hay que comer. Ahí me excede. Eso le preguntan a... ¿Querés pasar, Leti? Ah. Es muy hasta abajo, estamos en los anteriores, se detiene el crecimiento radical. Porque la planta entra en ese juego de, a ver, ¿para qué uso mis reservas? ¿Para producir hojas o para producir raíces? Entonces, esa detención de crecimiento radical hace que lo que no vemos, que son las raíces, vaya en disminución y que a la larga esa planta va a ser afectada porque tiene menos poder de exploración del suelo. Entonces, la cuestión es, no hay una regla específica, pero hay que ir teniendo en cuenta esas cuestiones que por ahí, como en el caso del suelo, son cosas que no se ven. Entonces, como no se ven, no se presta atención y para cuando te das cuenta o lo podés observar ya es medio tarde. Sí, otra cosa que la bola de nieve que se va generando, ¿no? Porque nosotros estamos pastoreando intensamente una planta. Le estamos reduciendo su capacidad de absorción de agua. Estamos está subiendo una cantidad de precipitación que entonces va a ser mucho más eficiente en su aprovechamiento porque filtra menos y porque puede absorber menos. Entonces se genera una bola de nieve muy grande ahí, ¿no? Entonces, definir la intensidad correcta de pastoreo sería como un punto de partida clave para que haya una buena infiltración. Y después de un pastoreo, más allá de la intensidad, hasta dónde como que lo permita. Es más importante el descanso. De 1800, 1500 milímetros, casi que el pasto vos lo ves crecer para el norte y lo pastoreas hoy y vas a la semana y está así otra vez. Acá vas a los 3 meses y está igual. Entonces, disturbio, descanso, disturbio, descanso, disturbio, pues el pastoreo, pues el fuego, pues el rol, pues la cadena, pues lo que no lo disturbio, ¿no? Pero siempre después del disturbio, como dice por el hombre, ¿no? Tiene que venir un periodo de descanso.
y más en esta zona. Sí, justamente hay un diagrama que hicimos en la presentación que justamente habla de eso, que el periodo de descanso es fundamental. Nosotros queremos volver a tener una planta activa, porque hay que dejarle recuperar sistema radical y sistema L. Y en función también de la intensidad del disturbio, también va a ser la necesidad de descanso. Cuanto más intensos somos con el disturbio, o más severos, más descanso va a necesitar la planta particular. Lo que pasa es que la formación agronómica que hemos tenido nosotros era muy pampagüita, entonces con temperatura y humedad, el manejo de la pastura perenne, que hacía además el pastoreo y cuando está tanto día le leía el buque a la boca que se llega a cargar. Esto es muy fácil en estas condiciones. Y vos podés hacer 4 o 5, una alfalfar, acá podés hacer 4 o 5 cortes, en Viedma 4, en Trelew puede hacer 3 cortes de alfalfa, ¿no? En los pastizales naturales nuestros, si pastorean una vez en el ciclo que tenían en el año, estamos contentos. Entonces, por eso la formación también atenta y hay que ubicar a los chicos jóvenes en dónde estamos. Hay una zona árida, semiárida, húmeda. Eso es lo bueno de esto también. Bueno, gracias por los aportes. Asumo que se escuchó porque nadie dijo nada. Así que Uno escucha lo malo. si nadie reclamó, pues se escuchó. No vamos a reclamar. Bueno, gracias por los aportes y bueno, importante esto y que está muy relacionado también con los objetivos del curso, creo yo. El tema de manejo y restauración de pastizales en el sudeste bonaerense. Bueno, todas las clases que yo he participado apuntan a esto, a ver dónde estamos, las condiciones, bueno, todo el manejo. Hoy se va a hablar más de manejo, pues se viene hablando algo de manejo, de la clase, tuvo la gente de La Pampa la clase anterior también, entonces va en esa línea, podríamos decir. Y para sumar, bueno, un poco la pregunta de Clara, desde el punto de vista de la edafología, me olvido del manejo de pastizales, que desconozco también, es una realidad, pero en lo que es la conservación del recurso suelo, me detendría en esto que hablamos hoy. Perdón. Mínimo de 30% de cobertura, ya sea por plantas vivas o por brosa, para minimizar los riesgos de erosión, tanto hídrica como eólica. Entonces, vos decís, un puño, 2 puños, o sea, un pulso. Para conservar el suelo me quedaría hasta ahí, un 30% de cobertura. Que la cobertura pueden ser bostas, pueden ser hojas secas, pueden ser plantas vivas, puede ser algún arbusto, algún árbol, pero bueno, mínimo un 30%. No sé qué opinan, Pancho, Leti. No, bien. Y también para asegurarme el tema, bueno, de la infiltración, por ejemplo, como decía. Y también, bueno, da para hablar mucho más, también me imagino desde el punto de vista más de las pasturas o del manejo de pastizales. Se me fue lo que le iba a decir. Bueno, para ir con otros detalles, del 30%. Ah, bueno, y después depende también mucho de la superficie que sea. Si uno trabaja con un pastoreo súper intensivo, que lo que pastorea, no sé, en un lote de 100 hectáreas es 1 hectárea, si esa hectárea, porque tuvo desde el punto de vista del suelo estoy hablando, ¿no? Queda descubierto 1 hectárea, no hay una superficie como para que se produzca una erosión hídrica, o puede quedar el suelo muy rugoso, hablando del punto de vista del suelo. Siempre hay que tener un poco de esa visión también del sistema, pero nunca perdería igualmente vista ese 30% de cobertura. ¿Te ayudé, Clary, con la respuesta? Te ayudamos, unos varios. Bueno, y para ir terminando, hablar un poco de la disponibilidad de nutrientes, que había surgido una consulta en otra clase, un encuentro anterior, que bueno, habían preguntado un poco qué diferencia hay entre un poco no, habían preguntado qué diferencia hay entre un fósforo o nitrógeno sintético con uno generado por el mismo sistema radicular. ¿Queda en el suelo de la misma manera en el tiempo? En lo que es, bueno, la fertilización de pastizales naturales, que Pancho me pasó información, también daría para otro curso, se me ocurre. Pero bueno, me voy a detener solo desde el punto de vista de la restauración y desde el punto de vista del recurso suelo. Primero hay que diferenciar lo que es el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. El nitrógeno es posible la fijación atmosférica, por leguminosas principalmente, no exclusivamente, pero bueno, mayormente por leguminosas. Mientras que del fósforo no. El fósforo la única forma de aportar fósforo al sistema es mediante la fertilización. Un fertilizante fosforado normalmente.
Lo que sí se puede con el fósforo es aumentar la disponibilidad del fósforo que está en el suelo, ¿sí? Que ahí toman importancia los microorganismos. Da para largo, pero bueno, desde el punto de vista de la restauración y del suelo, nitrógeno medio que lo tendríamos resuelto. Hay que ver cómo se realiza la incorporación de leguminosas, pero bueno, para eso está Pancho, Leti, Clara y Ailén. A ver cómo se realiza esta incorporación de leguminosa dentro del pastizal, para que fijen ese nitrógeno atmosférico. Hay que ver si están las bacterias encargadas de la fijación también, o si hay que aportar esas bacterias. Pero bueno, medio que estaría resuelta la pregunta, podríamos decir. Y si no, se puede fertilizar con fertilizante nitrogenado. Hay que ver si es lo óptimo desde el punto de vista de la restauración. Desde mi punto de vista, con una visión más sistémica, lo ideal sería recuperar el equilibrio de ese sistema y que el nitrógeno provenga de la atmósfera como vino por cientos de miles de años. No tener que aportarlo de afuera. Pero bueno, en algún dar un pulso de nitrógeno, se me ocurre, con algún objetivo de restauración, puede llegar a ser una herramienta. Yo me centraría en la fijación atmosférica, pero bueno, es una realidad que es otra herramienta. Ya el fósforo, bueno, como decía, aportarlo solo mediante fertilización o aumentar la disponibilidad, que está relacionado con aumentar la disponibilidad de microorganismos. Y vimos que mismo la cobertura puede aumentar de forma muy importante la actividad de microorganismos, o el mantener raíces vivas, que sean portadoras de micorrizas, también puede mejorar la absorción de fósforo del suelo. Si queremos aportarlo, pues la pregunta venía ahí, entre un fósforo o nitrógeno sintético con uno generado por el mismo sistema. Fósforo es imposible generarlo o fijarlo de la atmósfera. Lo que vamos a hacer es aumentar la disponibilidad del que está en el suelo, o aportarlo con un fertilizante. No sé si está Juliana, si le respondo un poco a esa pregunta. Después preguntaba también si queda en el suelo de la misma manera en el tiempo. En cuanto a nitrógeno, no, el nitrógeno sintético aplicado en forma de urea normalmente, la gran parte se pierde a la atmósfera. Y es un gas de efecto invernadero, o sea, desde el punto de vista de la restauración sería muy cuestionable, podríamos decir. Pero bueno, es una herramienta, para situaciones puede ser una herramienta, el aplicar nitrógeno. Y el fósforo que aplicamos, habría que evaluar la disponibilidad, que está muy relacionada también con la actividad de microorganismos. Que esos microorganismos, bueno, segregan enzimas que aumentan o solubilizan el fósforo, ya sea el que está presente en el suelo, en la materia orgánica, o el que aplicamos en forma de fertilizante. Pero serían dinámicas muy diferentes. No me quiero meter mucho porque daría también para hablar un rato. Yo sí me centraría en que cuando vemos, o respuesta a la fertilización o deficiencia de algún nutriente, me centraría más en recuperar el equilibrio de ese sistema. ¿Sí? Nitrógeno ya dijimos, bueno, pues se puede incorporar leguminosas. En el tema del fósforo, mejorar la actividad de microorganismos, aportar más materia orgánica o dejar mayor cantidad de cobertura. Mantener una adecuada porosidad para los microorganismos son aeróbicos, para que haya una buena actividad de microorganismos. Entonces me centraría más en mantener el equilibrio que en hacer un aporte. ¿Sí? No sé si se me entendió, si me siguieron, porque voy un poco apurado. Pero bueno, voy a retomar esto de disponible de nutrientes. Ahora que realicé un punteo muy somero, muy superficial, pero bueno, en el campo, cuando hagamos la salida de campo, por ahí lo podemos ver mejor, para redondear un poco la charla, la participación en el curso, que bueno, que básicamente es cuando hablamos de manejo y restauración de pastizales naturales, no nos tenemos que olvidar de que está íntimamente relacionado con los suelos. El pastizal afecta al suelo y el suelo afecta al pastizal. ¿Sí? Entonces el título del curso es Manejo y restauración de pastizales naturales en el sudeste bonaerense, pero implícitamente vamos a estar hablando de suelos, necesitamos información de suelo. ¿Sí? ¿Qué información? Que es un poco esto que decía Daniel, que se me fue el apellido. Sí. Pérez. Esto que decía Daniel Pérez. En lo que es restauración tenemos que tener información de los suelos. Mismo para evaluar las prácticas que estamos realizando. Si alguien dice, no, realicé una intersiembra y me germinó el 1%. Bueno, ¿en qué suelo? ¿Con qué cobertura? ¿En qué situación? ¿Sí? ¿Y cuál es esa información más importante desde mi punto de vista en cuanto al suelo, en lo que es el manejo y restauración de pastizales? Primero, separar ambientes. Dijimos en el sudeste bonaerense, algo típico, que vemos en todos los lotes, podríamos decir, 3 ambientes bien diferentes, de loma, ladera y bajos o llanura de inundación. ¿Sí? Lo que decimos toposecuencia normalmente. 3 ambientes diferentes, sería necesario, lo ideal sería un manejo por ambiente. ¿Por qué? Porque van a ser diferentes las especies, la disponibilidad de agua, las propiedades del suelo, el potencial productivo de esos 3 ambientes. Entonces yo empezaría por ahí, definir ambiente. Otra cuestión muy importante en la región es el tema de la pendiente. ¿Sí? Las lomas y laderas son abundantes.
Entonces, evaluar esa pendiente, a ver cuál es el riesgo de erosión. O sea, cuando tenemos pendiente, toma mayor importancia la erosión hídrica, que dijimos que no la vemos, pero ocurre. Y más si tenemos baja infiltración del agua en el suelo, ¿sí? Y también la granulometría, que hoy nombraban algo, suelos arenosos, mar silloso, bueno, también evaluar cuál es el riesgo de erosión eólica e hídrica. Y acá refuerzo un poco el tema de la erosión hídrica, que muchas veces no se tiene en cuenta. La erosión eólica sí se tiene mucho más en cuenta. Después, evaluar el grado de degradación de ese suelo. ¿En qué situación estamos? Estamos en una situación ya que está muy erosionada, que perdió estructura, que el suelo perdió color, lo podemos comparar con un suelo de un lote vecino, cerca de un alambrado. Son cuestiones muy a campo, podríamos decir. Compararlo con suelos similares, que veamos, en cuanto al grado de degradación. También algo que puede implicar el grado de degradación, bueno, en la misma vista, la abundancia de especies, la cobertura del suelo, ¿sí? Tener una idea, ver dónde estamos parados. La profundidad efectiva, que no me detuve, pero es otro factor muy importante en la región, que muchas veces está asociado con la posición en el paisaje, con la loma, ladera, pero muchas veces no. Entonces, con un pinche que le decimos normalmente, que el viernes lo vamos a llevar al campo, ya podemos tener una idea, ¿no?, de determinar la profundidad efectiva. Como estamos trabajando en lote, decimos que no responde y capaz que la profundidad efectiva son 30 centímetros de suelo, ¿sí? Entonces, un suelo que no puede almacenar mucha cantidad de agua, o no podemos esperar el mismo potencial productivo que en una ladera o en un bajo con mayor profundidad. Bueno, el tema cobertura del suelo, que está asociado con lo que habíamos visto antes, del riesgo de erosión, pero bueno, mínimo un 30% de cobertura. Si tenemos menos, suelo susceptible a la erosión, o donde va a ocurrir la erosión. Después la compactación, que tampoco me detuve en esta charla, pero deberíamos evaluarla. Hay muchos lotes que vienen, los que veíamos ahí al inicio de la presentación, que si queremos realizar alguna práctica de restauración, deberíamos, después de todas estas cuestiones que le vine nombrando, evaluar a ver si existe alguna compactación. Las superficiales normalmente se ven, pero una compactación subsuperficial, con un piso dorado, por ejemplo, en esta situación son muy normales, ¿sí? Antes de encarar otro paso. Y finalmente, creo que me queda el último, sí. Bueno, la compactación puede ser por el pisoteo, un piso arado, muchas veces sacando una raíz de flor amarilla, que es una especie que acá abunda mucho, ya nos da una idea si existe alguna compactación subsuperficial. Puse todas cuestiones que son visibles a campo, ¿sí? A nivel productor, digamos. Y si no, la resistencia a la penetración. Si cuando el suelo está moderadamente húmedo, hacemos un pozo y a los 10, 15 centímetros encontramos una capa que nos duele la muñeca cuando queremos hacer un pozo, ya ahí tenemos un indicio de que las raíces van a tener una impedancia también ahí para el crecimiento. Y no va a afectar la eficiencia del uso del agua, la infiltración y todo lo que venimos hablando. Pero bueno, llegamos a hablar de compactación cuando ya hablamos de ambiente, de pendiente, de cobertura del suelo, ¿sí? Y finalmente, disponibilidad de nutrientes, que era un poco esta consulta que me habían dicho en cuento a la disponibilidad de nitrógeno y fósforo. Creo que si vamos a hablar de una fertilización en un pastizal, estas cuestiones al menos, primero las deberíamos haber analizado, para avanzar en lo que es una fertilización con fósforo o nitrógeno, ¿sí? Desde el punto de vista del suelo. Y bueno, eso era un poco como para hacer un cierre y para que les quede, después la presentación la compartimos seguramente, o que les quede un tipo de una guía, o cuál era un poco el objetivo de realizar ahora esta charla o este taller. ¿Sí? Y bueno, gracias a los virtuales y a los presenciales por la participación, que era la idea así, participar un poco y compartir. Cualquier consulta y comentario. Bueno, muchas gracias. Tenemos algún minuto más si tienen alguna consulta o comentario. Y la reflexión sería que todo lo que se plantea al sudoeste bonaerense mayoritariamente es campo agrícola, mucha agricultura, y donde uno puede hablar de sembrar en los arbustales, las estepas nuestras, ¿Están cómo? están los arbustos. Ah. Entonces ahí ya sembrar, ya todo eso muy lindo que se explicó en la otra clase, ahí ya no entramos con esa herramienta, al menos con esa, que se puede sembrar. Entonces ahí son como dos subsistemas distintos. A los dos tenemos que rehabilitarlos, recuperarlos de su funcionalidad.
En el caso de las leguminosas, si bien está la villa y todo, las paltas, los trigos, pero se pueden sembrar. En los pastizales nuestros, leguminosas nativas, herbáceas no tenemos, en sí. Tenemos muchas, pero de chañares, de catán, pero herbáceas no hay ninguna. Sé que se están trabajando, para que te voy a ayudarme, con quiénes van. Con algo de eso. Una chareña, escuché por ahí, pero bueno, pero todavía no hay nada. ¿Para semilla? No. Entonces, y lo del fósforo también, es decir, bueno, la cosa es donde se puede aplicar el fósforo y otra es donde no se puede. Entonces, donde no se puede es donde viene lo que hablamos hoy, las micorrizas, porque hay autores que dicen no hay suelos carentes de fósforo o deficitarios de fósforo. El tema es en qué forma química está el fósforo, que las plantas no lo puedan proveer. Sí, sí, Entonces, está disponible. hay que empezar a estudiar las micorrizas, la bacteria y todos los microorganismos que degradan la roca madre y ponen el fósforo. Eso es lo que va en la parte de la mitad, digamos. De ahí, ¿quién va a tirar el fósforo? No. Y lo de la luminosa es un desafío, ¿no? Se podría tirar vicia también, ¿no? No sé qué Para opinan. mí, un tema muy clave ese de la leguminosa en el seminario y digamos, o sea, yo trabajé con leguminosa nativa, hice como una búsqueda así amplia. Hay, pero son especies tan preferidas y la historia y no tan resistentes, digamos, al pastoreo como por ahí una gramínea, que la historia de pastoreo hace que sea muy, yo encontré, o sea, busqué, hay como 15, una cosa así, pero hay alguna que encontré una vez en una reserva ya metida en la loma del Quinoto. Entonces, hay otras que, la Tirus, por ejemplo, que las descripciones de Holmberg cuando venía acá, que todavía no había tanto ganado y yo, hablaba de los valles interterranos violetas de arcilla. Hoy por hoy, igual es un seminario de su húmedo al caído. Y yo creo que las dos especies de leguminosa que hay son la adenia, esta adenia incana, y hay otras para el sur, porque incluso hay alguna especie patagónica, y Lincosia, pero son especies que o sea, para efectivamente poder tener semilla para sembrar, falta mucho, ¿no? O sea, son especies difíciles supongo que el tiempo de floración, por la licencia, por el porte, no es sencillo, digamos, llegar a tener eso. En otras zonas, en el norte de París, sí, hay leguminosas nativas que en un proceso también de unos cuantos años, pero digamos, ya lograron tener semillas disponibles de eso. O sea, sí hay, pero están muy reducidas y bueno, entonces a los bifes no hay. Entonces, y tampoco de las cultivadas, porque tampoco es que funcionan. No, en la alfalfa tampoco, digamos. La alfalfa viene en Patagones. En zona de riego. No, la manquina. Doble. Claro. Puede ver la planta de alfalfa, sí, parecida. La manquina se agita. Ahí, claro. Ese es un tema muy crítico para mí, o sea, poder ver cómo trabajar con viste, así como que es una interacción real dentro de esto. Y la isla es la que mejor se adapta, y la que uno ve que por ahí los años que llueve, uno la ve súper crecida en los meses de noviembre, que está crecida y claramente se ve de la ruta, pero obviamente responde a precipitaciones. O sea, si no tenemos lluvia, es lo mismo que nada, bien. Es como depender de las plantas anuales que hablábamos en lo anterior. El odio o un bueno, el Estado Unido también es una pero bueno, depende pero depende de Yo no sé si está estudiado también el aporte por las especies activas también quitan nitrógeno. Entonces, eso no sé si está estudiado, los aportes de. Hay muchas. Y hay